Mi esposa dijo, mi terapeuta dice que tú eres la razón de mi ansiedad. Luego dijo, necesito tiempo para ver si vale la pena conservarte, y espero que tú también cambies. Yo le dije, claro. Tómate tiempo ilimitado. Lejos de mi vida. Dile eso a tu terapeuta. Mi esposa me dijo que yo era la razón de su ansiedad, según su terapeuta. Luego soltó la verdadera bomba. Necesitaba tiempo para pensar si valía la pena mantenerme en su vida. Y, por cierto, yo también debería cambiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de terapia en absoluto. Se trataba de control. Comenzó un miércoles por la noche cuando entró por la puerta con esa expresión particular que había aprendido a reconocer durante nuestros 3 años de matrimonio. No enojada, no triste, sino algo peor. Satisfacción engreída mezclada con victimismo fabricado. Llevaba unos 4 meses en terapia, afirmando que necesitaba ayuda con el estrés laboral y la ansiedad general. Yo la había apoyado, incluso animado. Demonios, pensé que era genial que estuviera cuidando su salud mental. Tenemos que hablar, anunció, dejando su bolso con el tipo de precisión deliberada que gritaba, he estado ensayando esta conversación. Levanté la vista de mi computadora portátil, donde había estado revisando algunos documentos. Claro, ¿qué tienes en mente? Se posicionó frente a mí, con las manos cruzadas como si estuviera a punto de dar un diagnóstico. Mi terapeuta y yo hemos estado haciendo un trabajo profundo últimamente, y hemos identificado la causa raíz de mi ansiedad. La forma en que dijo nosotros me molestó de inmediato, como si su terapeuta fuera su nueva mejor amiga y yo fuera un espécimen que habían estado analizando juntas. Está bien, dije, cerrando la computadora portátil para prestarle toda mi atención. ¿Qué descubrieron? Eres tú, lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. Eres la fuente principal de mi estrés y ansiedad. La forma en que te comunicas, tus expectativas, tu presencia en mi vida. Todo está contribuyendo a mis problemas de salud mental. Me quedé sentado un momento procesando lo que acababa de escuchar. 3 años de matrimonio, y aparentemente, yo era un detonante de ansiedad andante. ¿Puedes ser más específica? ¿Qué estoy haciendo exactamente que está causando esto? No es necesariamente lo que estás haciendo, continuó, claramente apegándose a un guión que había preparado. Es quién eres, tu energía, tu forma de abordar las cosas. Mi terapeuta dice que a veces las personas simplemente no son compatibles a un nivel fundamental y que esa incompatibilidad puede manifestarse como estrés crónico en la pareja más sensible. La pareja más sensible, ¿verdad? Así que, déjame entender esto bien, dije, manteniendo mi voz nivelada. Después de 4 meses de terapia, la conclusión profesional es que soy tóxico para tu salud mental solo por existir. No seas dramático, espetó, la calma ensayada resquebrajándose ligeramente. No se trata de culpar. Se trata de reconocimiento y crecimiento. Crecimiento, repetí. ¿Del crecimiento de quién estamos hablando aquí? Aquí fue donde sacó lo que solo puedo describir como la jugada maestra de la psicología manipuladora. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono preocupado, casi amoroso. Necesito tiempo para pensar si esta relación es sostenible para mi bienestar. Si eres alguien con quien puedo ver un futuro, dado cómo afectas mi estado mental, hizo una pausa para crear efecto. Y, sinceramente, creo que tú también necesitas hacer una seria autorreflexión. Quizás considerar tu propia terapia para trabajar en estos patrones. Ahí estaba, el ultimátum envuelto en lenguaje terapéutico. Necesitaba tiempo para decidir si valía la pena conservarme y yo necesitaba cambiar fundamentalmente quién era para siquiera ser considerado digno de esa decisión. Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Se veía tan complacida consigo misma, tan segura de que acababa de dar el jaque mate psicológico perfecto. La esposa preocupada abogando valientemente por su salud mental mientras le ofrecía generosamente a su esposo la oportunidad de redimirse. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pregunté. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Probablemente esperaba que comenzara a defenderme, a explicar por qué no era el monstruo que ella había pintado, a rogar por otra oportunidad. No estoy segura. Tal vez unas semanas, un mes,
el tiempo que sea necesario para que gane claridad, inclinó la cabeza con simpatía, y para que tú muestres un compromiso real para cambiar estos comportamientos problemáticos. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su generosa oferta. Entonces, ¿quieres tomarte un tiempo para evaluar si vale la pena mantenerme en tu vida? Exactamente. Me alegro de que lo entiendas. Y durante este periodo de evaluación, se supone que debo transformarme en cualquier versión de mí que tú y tu terapeuta hayan decidido que podría ser aceptable. No se trata de convertirte en otra persona, dijo, retrocediendo ligeramente. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando nuestra tranquila calle suburbana. Detrás de mí, podía oírla moverse en su asiento, probablemente preguntándose por qué no estaba reaccionando como ella esperaba. ¿Sabes qué es lo interesante de toda esta situación? Dije, sin darme la vuelta. ¿Qué? Has pasado 4 meses en terapia, pagándole a alguien para que te ayude a resolver tus problemas, y el gran avance es que todo es mi culpa. Me volví para mirarla. Eso debe haber sido un gran alivio. Su confianza vaciló por un segundo. Eso no es. Es más complejo que eso. ¿Lo es? Porque desde mi punto de vista, parece que encontraste a un profesional que valida cualquier historia que quieras contar sobre nuestro matrimonio. Y ahora estás usando esa validación para ponerme a prueba. Estás tergiversando esto, dijo, su voz elevándose ligeramente. Este es exactamente el tipo de comportamiento defensivo del que mi terapeuta me advirtió. Ni siquiera puedes escuchar comentarios sin convertirme en el villano. Casi me reí de eso, casi. En cambio, solo sonreí, lo que pareció perturbarla más que cualquier argumento. Tienes toda la razón, dije. Creo que definitivamente deberías tomarte todo el tiempo que necesites para decidir si vale la pena tenerme cerca. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, parecía insegura. ¿Estás de acuerdo? Completamente. De hecho, creo que deberías tomarte un tiempo ilimitado. Realmente profundiza, explora todas tus opciones, ve qué más hay ahí fuera. Me senté de nuevo, completamente relajado ahora. Tómate todo el tiempo que necesites para decidir si valgo tu preciosa salud mental. Ella me miró fijamente. Claramente, esto no iba según el plan. Quiero que trabajemos en esto juntos, pero necesito espacio para pensar con claridad. Absolutamente. Deberías tener todo el espacio que necesites. Cogí mi computadora portátil y la reabrí. Solo asegúrate de tomarte ese espacio en otro lugar. A la mañana siguiente, ella se había ido, hizo una maleta y se fue a quedar con su hermana, dejando una nota sobre la necesidad de claridad y esperando que yo usara este tiempo productivamente. Lo que no sabía era que estaba a punto de usar este tiempo de manera muy productiva, solo que no de la forma en que ella había imaginado. Verás, esta es la cuestión de vivir con alguien durante 3 años. Aprendes sus patrones, sus hábitos, sus señales. Y en los últimos 4 meses, desde que comenzó la terapia, había notado algunos cambios interesantes, no solo en cómo me hablaba, sino en cómo hablaba de todo. Sus historias se habían vuelto más dramáticas, sus quejas más elaboradas y su versión de los hechos cada vez más creativa. Comenzó con cosas pequeñas. Le contaba a sus amigos sobre discusiones que habíamos tenido, pero su versión sería tremendamente diferente de lo que realmente sucedió. Escuchaba conversaciones telefónicas en las que aparentemente yo era controlador porque le había pedido que me avisara si llegaría tarde a casa para cenar, o emocionalmente inaccesible porque no quería analizar cada pequeño desacuerdo durante horas. Pero lo atribuía a un desahogo normal. Todo el mundo exagera un poco cuando está frustrado. ¿Verdad? En ese momento, sentado en mi casa silenciosa, me di cuenta de que podría ser más que eso. Decidí investigar un poco. Su computadora portátil todavía estaba aquí. Solo se había llevado la del trabajo. Conocía sus contraseñas porque siempre habíamos sido abiertos sobre esas cosas, cuando confiábamos el uno en el otro. Lo que encontré en su historial de navegación fue, por decirlo menos, esclarecedor. Docenas de artículos sobre abuso emocional, gaslighting,
parejas narcisistas, foros sobre cómo sobrevivir a relaciones tóxicas, publicaciones de blog con títulos como cómo reconocer cuando tu pareja está destruyendo tu salud mental y por qué dejar a un cónyuge manipulador es autocuidado. Pero la verdadera mina de oro fue su carpeta de borradores de correo electrónico. Había estado escribiendo resúmenes detallados de nuestras interacciones, aparentemente para revisarlos antes de las sesiones de terapia, excepto que estos resúmenes parecían ficción. Según sus notas, yo era un maestro manipulador que usaba tácticas sutiles de intimidación y guerra emocional para controlarla. Aquella vez que sugerí que creáramos un presupuesto familiar, yo era financieramente controlador e intentaba restringir su independencia. Cuando le pedí que recogiera su ropa del suelo del dormitorio, criticón y quisquilloso, diseñado para erosionar mi autoestima. La noche que estuve callado porque estaba estresado por una fecha límite de trabajo, tratamiento silencioso como castigo por no satisfacer sus necesidades emocionales. Cada interacción normal, cada desacuerdo menor, cada momento humano había sido retorcido para convertirlo en evidencia de mi supuesta toxicidad. Había estado construyendo un caso en mi contra durante meses, recolectando pruebas para llevar a su terapeuta. Pero el descubrimiento más interesante fue una serie de borradores de correos electrónicos para su hermana, nunca enviados, donde practicaba diferentes versiones de nuestros conflictos. Vi su historia evolucionar a través de múltiples borradores, volviéndose más dramática cada vez, hasta que la versión final casi no se parecía a lo que realmente había sucedido. Mi favorito personal fue su relato de la vez que olvidó pagar la factura de la luz y nos cortaron la electricidad. En realidad, solo suspiré. Llamé a la compañía de servicios públicos y lo solucioné mientras ella se disculpaba profusamente. En su narrativa terapéutica, yo había explotado de ira, la había reprendido por ser irresponsable y la había hecho sentir inútil e incompetente. Me recliné en mi silla, las piezas encajando. Esto no era terapia. Era arte escénico conmigo como el villano involuntario en su espectáculo de una sola mujer sobre cómo sobrevivir a un matrimonio abusivo. La parte brillante fue cómo se había posicionado. No me estaba dejando. O no, eso la haría quedar mal. Estaba trabajando en la relación yendo a terapia. No estaba haciendo demandas. Solo estaba abogando por su salud mental. No me estaba manipulando. Me estaba ofreciendo la oportunidad de crecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. ¿Cómo estás procesando todo? Espero que te estés tomando esto en serio y considerando la terapia para ti mismo. Miré el mensaje por un largo momento, luego respondí. Procesando bastante bien, en realidad. Aprendiendo mucho sobre patrones y comportamientos. Muy revelador. Su respuesta llegó rápidamente. Me alegra que estés abierto a la autorreflexión. Eso me da esperanza. Esperanza. Realmente pensó que estaba sentado aquí agonizando sobre cómo volverme digno de su presencia continua en mi vida. Pasé el resto del día revisando más de sus migas de pan digitales. Capturas de pantalla de conversaciones de texto con amigos donde me había pintado como cada vez más problemático. Investigación sobre cómo ayudar a una pareja a reconocer sus comportamientos tóxicos. Incluso un tablero de Pinterest titulado Nuevo Comienzo lleno de fotos de apartamentos tipo estudio y citas inspiradoras sobre elegirse a uno mismo. La mujer había estado planeando su estrategia de salida durante meses. Pero quería ser la heroína de la historia, la valiente sobreviviente que intentó todo para salvar su matrimonio antes de elegirse a sí misma, finalmente y a regañadientes, por encima de un hombre que simplemente no podía cambiar. Excepto que había cometido un error de cálculo crucial. Había asumido que yo interpretaría mi papel asignado. El esposo desesperado rogando por otra oportunidad, demostrando su narrativa sobre mi necesidad y mi inestabilidad emocional. Esperaba que la persiguiera, que suplicara, que demostrara exactamente el tipo de comportamiento del que le había estado hablando a su terapeuta. En cambio, estaba aquí sentado recibiendo una clase magistral de manipulación, viendo cómo su ficción cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Mi teléfono sonó. Su hermana. Hola, dijo, con voz cuidadosa y diplomática. Solo quería saber cómo estabas. Sé que esta situación con mi hermana es complicada. Complicada es una palabra para describirla, respondí. Ella está realmente luchando en este momento.
La terapia ha sacado a la luz muchas realizaciones difíciles sobre la dinámica de su relación. Casi me reí. Incluso su hermana estaba leyendo del mismo guión. Estoy seguro de que sí, dije. Debe ser muy validador que finalmente un profesional confirme que todos sus problemas provienen de fuentes externas. Hubo una pausa. Eso es. Eso no es exactamente cómo funciona la terapia. ¿No es así? Porque desde mi punto de vista, parece que 4 meses y probablemente unos pocos miles de dólares solo para que le digan que ella es perfecta y que yo soy el problema. Ella no cree que sea perfecta. Está trabajando muy duro para entenderse a sí misma y mejorar la relación. Poniéndome a prueba y exigiéndome que cambie todo sobre mí mientras ella continúa exactamente como está. Otra pausa, más larga esta vez. Quizás deberían considerar la terapia de pareja juntos. Quizás ella debería considerar encontrar un terapeuta que la desafíe en lugar de permitir su complejo de víctima. Pude oír la brusca inspiración de su hermana. Eso es realmente injusto. Está tratando de salvar su matrimonio. No, dije con calma. Está tratando de reescribir la historia para que, pase lo que pase después, ella sea la buena. Pero lo que pasa con reescribir la historia es que solo funciona si todos aceptan olvidar lo que realmente sucedió. Después de colgar, me di cuenta de que algo se había cristalizado para mí. Toda esta situación no se trataba de nuestro matrimonio en absoluto. Se trataba de control, narrativa y la necesidad desesperada de no estar nunca equivocada en nada. Quería tiempo ilimitado para decidir si valía la pena conservarme. Perfecto. El tiempo funciona en ambos sentidos, y estaba empezando a llegar a algunas conclusiones muy interesantes por mi cuenta. Regresó el sábado por la mañana, luciendo renovada y segura, probablemente esperando encontrarme destrozado, listo para negociar los términos de mi rehabilitación. En cambio, me encontró en la cocina preparando el desayuno, completamente en paz con el mundo. «Te ves bien», dijo, claramente desconcertada por mi comportamiento relajado. «Me siento bien», respondí, sin levantar la vista de los huevos. Estaba revolviéndolos. Este tiempo separados ha sido increíblemente esclarecedor. Dejó su bolso con cuidado, estudiando mi rostro en busca de signos de la devastación emocional que había anticipado. Me alegro de que estés usando este tiempo para la autorreflexión. ¿Has pensado en buscar un terapeuta? Oh, he estado investigando mucho, dije, finalmente encontrando sus ojos. Es increíble lo que puedes aprender cuando realmente profundizas en los patrones de comportamiento. Algo en mi tono la hizo ponerse rígida ligeramente. ¿Qué tipo de investigación? Serví mis huevos y me senté a la mesa de la cocina, haciéndole un gesto para que se uniera a mí. Bueno, he estado leyendo sobre manipulación terapéutica, complejos de víctima, revisionismo histórico en las relaciones. Cosas fascinantes, de verdad. Su expresión de confianza parpadeó. No entiendo a qué te refieres. Claro que sí. Tomé un bocado de mi desayuno, dejando que el silencio se alargara. Has estado muy ocupada estos últimos 4 meses, ¿no es así? Construyendo tu caso, elaborando tu narrativa, recolectando evidencia de mi supuesta toxicidad. No sé qué crees que has descubierto, pero... Tu computadora portátil, dije simplemente. Tus borradores de correo electrónico, tu historial de navegación, tus muy creativas reinterpretaciones de nuestras conversaciones reales. El color se le fue del rostro. Revisaste mis cosas privadas. Ese es exactamente el tipo de comportamiento controlador del que estaba hablando. Me reí. Realmente me reí, lo que pareció sorprenderla más que cualquier otra cosa que podría haber hecho. ¿Ves eso de ahí? Ese es el patrón que he estado aprendiendo. Desviación, echar la culpa, hacerte la víctima incluso cuando te atrapan con las manos en la masa. No soy. Según tu diario terapéutico, exploté de ira por el incidente de la factura de la luz. ¿Recuerdas eso? Cuando olvidaste pagarla, y yo simplemente llamé a la compañía para solucionarlo. Me recliné en mi silla. Tengo curiosidad, ¿en qué realidad ocurrió esta explosión de ira? Porque parece que me la perdí. Abrió la boca, luego la cerró, claramente buscando una respuesta.
¿O qué tal la vez que me volví financieramente controlador al sugerir que hiciéramos un presupuesto? ¿O cuando mi estrés por una fecha límite de trabajo se convirtió en tratamiento silencioso como castigo emocional? Negué con la cabeza. Has estado reescribiendo toda nuestra relación para que se ajuste a cualquier narrativa que tu terapeuta quisiera escuchar. Estás tergiversando todo, dijo. Pero a su voz le faltaba convicción. Esos eran mis sentimientos, mis experiencias de esas situaciones. Tus sentimientos, repetí. ¿Cierto? Entonces, cuando sientes que estoy siendo controlador, eso automáticamente significa que soy controlador, independientemente de lo que realmente sucedió. Los sentimientos son válidos. Los sentimientos son válidos, pero no son hechos. Y has estado presentando tus sentimientos como hechos a un profesional que se supone que debe ayudarte a procesar la realidad, no a validar tus fantasías. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Lo estás haciendo de nuevo, invalidando mi experiencia, haciéndome cuestionar mis propias percepciones. Esto es gaslighting. No, dije con calma. Soy yo negándome a aceptar la responsabilidad por problemas que no creé. Hay una diferencia. Mi terapeuta me advirtió que reaccionarías de esta manera. Dijo que cuando se enfrentan a su comportamiento, las parejas tóxicas siempre le dan la vuelta y se hacen las víctimas. Tu terapeuta, dije, levantándome y caminando hacia ella, ha estado escuchando una versión distorsionada de nuestra relación durante 4 meses. Está basando su opinión profesional en información que ha sido filtrada a través de tu necesidad de no estar nunca equivocada en nada. Eso no es verdad. ¿No es así? Dime, en todas estas sesiones de terapia, ¿alguna vez has asumido la responsabilidad por algo que haya salido mal entre nosotros? ¿Alguna vez has mencionado tu tendencia a reescribir conversaciones para hacerte quedar mejor? ¿Tu hábito de dramatizar desacuerdos menores? ¿Tu patrón de coleccionar agravios como si fueran cromos? Se apartó de mí, pero pude ver su reflejo en la ventana. La máscara de confianza se estaba deslizando. ¿Le has contado a tu terapeuta sobre la vez que me gritaste durante 20 minutos porque sugerí que quizás quisiéramos discutir las compras importantes antes de hacerlas? ¿O eso se convirtió en otra historia sobre mi control financiero? Susurró. Has mencionado cómo revisas regularmente mi teléfono, mis correos electrónicos, mis conversaciones con amigos, buscando evidencia de que estoy haciendo algo mal. ¿O eso es solo estar preocupado por la relación? ¿Qué hay de la forma en que me castigas con días de silencio frío cada vez que no estoy de acuerdo contigo en algo? Déjame adivinar. Eso es establecer límites, ¿verdad? Se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos, pero no del tipo de lágrimas que inspiran simpatía. Eran lágrimas de ira, lágrimas de frustración. Las lágrimas de alguien cuya narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Estás siendo cruel, dijo. Estoy siendo honesto, quizás por primera vez en meses. Me senté de nuevo, completamente tranquilo. Verás, mientras te tomabas tiempo para decidir si valía la pena conservarme, yo me tomaba tiempo para decidir si valía la pena salvar esta relación. ¿Y sabes lo que descubrí? Me miró fijamente, esperando. Descubrí que he estado viviendo en una versión de la realidad de un salón de espejos donde cada interacción humana normal se retuerce para convertirla en evidencia de mis defectos de carácter. Donde constantemente estoy caminando sobre cáscaras de huevo tratando de no desencadenar tu próximo avance terapéutico sobre mi supuesta toxicidad. Eso no es. He estado tan ocupado defendiéndome de acusaciones que no tienen base en la realidad que olvidé hacer la pregunta importante. ¿Por qué estoy con alguien que necesita que yo sea el villano en su historia? La cocina quedó en silencio, excepto por el sonido de la cafetera terminando su ciclo. He estado pensando mucho en los patrones también, continué. ¿Y sabes qué patrón veo? Alguien que está tan aterrorizado de ser responsable de su propia infelicidad que sacrificará su matrimonio para evitar esa responsabilidad. Se hundió en la silla frente a mí, luciendo más pequeña de alguna manera. ¿Querías tiempo para evaluar si valía la pena mantenerme en tu vida? Dije en voz baja. Bueno, felicidades. Me has ayudado a darme cuenta de que la persona con la que me casé, la que podía admitir cuando estaba equivocada, la que podía tener conversaciones reales en lugar de construir casos, esa persona ya no existe.
Y no estoy interesado en audicionar para la aprobación de quien sea en quien te hayas convertido. Su teléfono vibró con lo que probablemente era un mensaje de texto de apoyo de su hermana o su terapeuta. Lo miró y luego volvió a mirarme. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó. Estoy diciendo que tu tiempo ilimitado para pensar comienza ahora. Y mientras piensas, puedes hacerlo en otro lugar. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. No era así como se suponía que debía ir su guión. En su versión, se suponía que yo debía desmoronarme bajo el peso de sus ideas psicológicas, rogar por orientación sobre cómo volverme digno de su consideración, tal vez incluso agradecerle la oportunidad de arrastrarme. ¿Me estás echando?, preguntó, su voz elevándose con incredulidad. Estoy facilitando tu necesidad de claridad, corregí, levantándome y caminando hacia la cafetera. Dijiste que necesitabas tiempo ilimitado para pensar si valía la pena tenerme cerca. Solo me estoy asegurando de que obtengas exactamente lo que pediste. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Me serví una taza de café, tomándome mi tiempo. ¿En serio? Porque fuiste bastante específica. Necesitas tiempo para evaluar nuestra relación. Tiempo para decidir si soy compatible con tu salud mental. Tiempo para ver si soy alguien con quien puedes construir un futuro. Me volví para mirarla. Te estoy dando todo el tiempo y el espacio que necesitas para resolver eso. Quise decir que trabajaríamos en ello juntos. Que me mostrarías que estabas comprometido a cambiar. Ah, veo la confusión. Me apoyé en el mostrador, completamente relajado. Pensaste que esto era una negociación en la que competiría por el privilegio de seguir casado con alguien que considera mi existencia una amenaza para su bienestar. Su boca se abrió y se cerró como si estuviera tratando de atrapar moscas. Pero esto es lo que pasa con los ultimátums, continué. Solo funcionan si la otra persona está desesperada por evitar las consecuencias. Y, sinceramente, la idea de que te tomes un tiempo ilimitado para decidir si valgo la pena suena fantástica. Revolucionaria incluso. No lo dices en serio. Absolutamente lo digo en serio. De hecho, me pregunto por qué no se nos ocurrió esto antes. Me senté de nuevo, gesticulando con entusiasmo. Tienes todo el espacio que necesitas para explorar tus opciones. Realmente profundiza en si puedes encontrar algo mejor que este monstruo inductor de ansiedad con el que te casaste. Sin presión, sin plazos, total libertad para evaluar el mercado. Me estaba mirando como si hubiera perdido la cabeza. Esto es ridículo. Estamos casados. Resolvemos los problemas juntos. ¿Estamos resolviendo los problemas juntos? Porque desde mi punto de vista, parece que has pasado 4 meses construyendo un caso legal en mi contra con un profesional pagado, y luego me presentaste un veredicto disfrazado de oportunidad de redención. Eso no es. Literalmente me dijiste que necesitabas pensar si valía la pena conservarme. Esas fueron tus palabras exactas. Saqué mi teléfono. ¿Te gustaría que reprodujera la grabación? Su rostro se puso blanco. Grabaste nuestra conversación. No lo había hecho, pero su pánico inmediato me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo sonaría esa conversación reproducida objetivamente. Relájate, dije, guardando el teléfono. Pero tu reacción es interesante. Casi como si supieras exactamente lo manipuladora que fue toda esa actuación. Se desplomó en su silla. La lucha se le había ido. No estaba tratando de manipularte. Estaba tratando de salvar nuestro matrimonio amenazando con terminarlo a menos que yo cambiara fundamentalmente quién soy. Creando un espacio para que ambos crezcamos. Ambos. Me reí. ¿Cierto? Porque has estado creciendo mucho durante meses de terapia y lo único que has aprendido es que todo lo que está mal en tu vida es mi culpa. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando la mesa. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. No la justa confianza de antes, sino algo más pequeño, más desesperado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Quiero que te tomes el tiempo que pediste. De verdad, tómalo.
Ve a quedarte con tu hermana o tus padres o consigue ese apartamento tipo estudio que has estado guardando en tu tablero secreto de Pinterest. Ella se estremeció. Por supuesto, también había encontrado eso. Quiero que experimentes cómo es la vida sin este terrible esposo inductor de ansiedad arruinando tu salud mental todos los días. Quiero que te despiertes mañana y el día después de eso y el día después de eso sin mi presencia tóxica contaminando tu existencia pacífica. ¿Y luego qué? Me encogí de hombros. Entonces tendrás tu respuesta sobre si vale la pena tenerme cerca. Y yo tendré la mía sobre si quiero que me tengan. Eso la detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras tú te tomas un tiempo ilimitado para decidir si cumplo con tus estándares, yo me tomaré un tiempo ilimitado para decidir si tú cumples con los míos. Parece justo, ¿no? Por primera vez en toda esta conversación, pareció genuinamente asustada. Estás hablando de terminar nuestro matrimonio. Estoy hablando de que ambos obtengamos lo que aparentemente necesitamos. Tú obtienes espacio para evaluar si puedes encontrar algo mejor que alguien que te causa ansiedad crónica solo por existir. Yo obtengo espacio para evaluar si quiero pasar mi vida con alguien que necesita que yo sea el villano en su historia de crecimiento personal. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana de nuevo. No se suponía que esto fuera así. ¿Cómo se suponía que fuera? Se volvió hacia mí, y por un momento, la máscara se deslizó por completo. Se suponía que debías luchar por nosotros. Se suponía que debías demostrarme que te importaba lo suficiente como para cambiar. Ahí estaba, el verdadero guión. Había querido que la persiguiera, que rogara, que demostrara mi devoción aceptando toda la responsabilidad por su infelicidad y prometiendo convertirme en cualquier versión de mí que ella decidiera que era aceptable. ¿Por qué lucharía por alguien que ya ha decidido que no vale la pena luchar por mí? Pregunté en voz baja. Nunca dije que no valieras la pena. Dijiste que necesitabas tiempo para pensar si valía la pena conservarme. Es lo mismo. Empezó a llorar entonces, pero no las lágrimas manipuladoras de antes. Eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que su estrategia había fracasado espectacularmente. No quiero perderte, susurró. Entonces probablemente no deberías haber puesto nuestro matrimonio a revisión y haberte asignado el papel de juez y jurado. Terminé mi café y me levanté, pasando junto a ella hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A hacer tus maletas, dije sin darme la vuelta. Tienes un pensamiento ilimitado que hacer, y quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para hacerlo correctamente. Esto es una locura. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Me detuve al pie de las escaleras. Tienes razón. También es tu casa, por eso no te estoy echando. Estoy facilitando tu viaje terapéutico hacia la claridad. Tu terapeuta debería estar orgullosa. Finalmente estás priorizando tu salud mental al alejarte de la fuente de tu ansiedad. Deja de restregarme mi terapia en la cara. ¿Por qué? Te ha dado ideas tan valiosas, como que soy la razón de todos tus problemas y que necesitas espacio para decidir si valgo el daño que aparentemente causé a tu bienestar. Comencé a subir las escaleras. Solo me estoy asegurando de que llegues a experimentar plenamente la vida sin esa carga. Una hora más tarde, sus maletas estaban hechas y junto a la puerta principal. Se quedó allí, perdida, como si no pudiera creer lo rápido que su juego de poder se había convertido en un aviso de desalojo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo tengo para resolver esto? Sonreí, pero no había calidez en ello. Dijiste tiempo ilimitado. Soy un hombre de palabra. Tómate todo el tiempo que necesites. Cogió sus maletas, se detuvo en la puerta y me miró una última vez. ¿Y si decido que quiero trabajar en esto? ¿Y si me doy cuenta de que estaba equivocada? Entonces habrás aprendido algo valioso sobre ti misma, dije. Y yo habré aprendido algo valioso sobre lo que estoy dispuesto a aceptar en una relación. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, y por primera vez en meses, la casa estaba completamente en silencio. La primera semana sin ella fue una revelación. No de la manera que probablemente esperaba. No yo sentado solo dándome cuenta de lo vacía que estaba mi vida sin sus constantes evaluaciones psicológicas. No,
Fue todo lo contrario. Fue como si alguien hubiera apagado un ruido que no me había dado cuenta de que siempre estaba ahí. Me despertaba cuando quería despertarme, no cuando ella decidía que era hora de nuestro chequeo matutino sobre mi estado emocional. Comía lo que quería sin tener que navegar si mis elecciones de comida reflejaban de alguna manera defectos de carácter más profundos. Veía la televisión sin comentarios sobre cómo mis hábitos de visualización revelaban mis patrones de evitación. Por primera vez en meses, podía simplemente existir sin ser analizado. Pero la verdadera revelación llegó cuando comencé a reconectar con amigos de los que me había distanciado gradualmente. Resultó que esa no había sido mi elección en absoluto. Durante el último año, ella había socavado sistemáticamente esas relaciones con críticas constantes y emergencias fabricadas que siempre parecían coincidir con mis planes. Mi amigo me llamó el martes por la noche, sorprendido de saber de mí. «Hombre, ¿dónde has estado? No te hemos visto en meses». «Es complicado», dije. «¿Todo bien contigo y la esposa?» Parecía bastante tensa las últimas veces que salimos todos juntos. Hablamos durante 1 hora y me di cuenta de cuánto había extrañado simplemente tener conversaciones normales con personas que no estaban psicoanalizando constantemente mis elecciones de palabras. Mientras tanto, mi teléfono se iluminaba con mensajes cada vez más frenéticos de ella. La mujer segura que necesitaba tiempo ilimitado para pensar aparentemente estaba teniendo algunas dudas sobre la parte ilimitada. Día 3, espero que estés usando este tiempo productivamente. Quizás deberíamos establecer un horario de chequeo. Día 5, he estado pensando en lo que dijiste y creo que ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Día 7, este tratamiento silencioso no ayuda a nadie. Necesitamos comunicarnos. Tratamiento silencioso. Casi me reí de esa. No le estaba dando el tratamiento silencioso. Le estaba dando exactamente lo que había pedido. Espacio para pensar sin que mi presencia tóxica contaminara su proceso de toma de decisiones. Pero los mensajes seguían llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Nunca dije que quisiera romper. Dije que quería trabajar en las cosas. Estás siendo vengativo y cruel. Mi terapeuta dice que este comportamiento es muy preocupante. Por supuesto, su terapeuta todavía estaba involucrada, probablemente trabajando horas extras para ayudarla a descubrir cómo recuperar el control de una situación que se le había ido completamente de las manos. El punto de quiebre llegó a las 2 semanas. Estaba cenando con mi hermano cuando apareció en el restaurante. Simplemente caminó hasta nuestra mesa como si fuera la dueña del lugar, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que hablar, anunció lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante la escuchara. Mi hermano parecía incómodo. Quizás yo debería. No, dije con calma. Ella ya se iba. No me voy. No puedes simplemente ignorarme para siempre. No te estoy ignorando. Estoy respetando tu necesidad de espacio para tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro. Esto no es eso, y lo sabes. Me levanté, dejé dinero en la mesa. Tienes razón. Soy yo descubriendo cómo es mi vida sin alguien que considera mi existencia una amenaza para su salud mental. ¿Y sabes qué? Es bastante genial. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Porque hace 2 semanas, me dijiste que yo era la fuente de tu ansiedad. Dijiste que necesitabas tiempo para decidir si valía la pena conservarme. Ahora me estás persiguiendo en restaurantes exigiendo atención. Negué con la cabeza. ¿Qué versión es la verdadera tú? Miró a su alrededor, de repente consciente de que todos nos estaban mirando. ¿Podemos por favor hablar de esto en privado? Hablamos de ello en privado. Dejaste tu posición muy clara. Cambié de opinión. Eso es interesante, dije. ¿Qué cambió? ¿De repente te diste cuenta de que en realidad no soy tóxico? ¿O simplemente te diste cuenta de que tiempo ilimitado significa tiempo ilimitado para que yo también piense? Buscó una respuesta que no la hiciera parecer la jugadora manipuladora que se había revelado ser. Te extraño, dijo finalmente. Extrañas controlarme, corregí. Hay una diferencia. Después de que mi hermano se fue, se deslizó en su silla.
Por favor, ¿podemos simplemente ir a casa y hablar de esto como adultos? Estamos hablando de ello como adultos. Tomaste la decisión adulta de poner nuestro matrimonio a prueba. Yo tomé la decisión adulta de dejarte vivir con las consecuencias. Se quedó en silencio por un momento. Luego su expresión cambió. Menos desesperada, más calculadora. Bien, dijo. ¿Quieres jugar a este juego? Mi abogado dice que tengo todo el derecho de volver a mi propia casa. Ahí estaba. Cuando la manipulación falló, pasó directamente a las amenazas. Tu abogado. Me reí. ¿Te has ido por 2 semanas y ya tienes un abogado? Es un pensamiento bastante rápido para alguien que solo necesitaba espacio para trabajar en nuestra relación. Su rostro se sonrojó. Acababa de revelar que todo este tiempo de pensar lo había pasado consultando a abogados de divorcio, no reflexionando sobre nuestro matrimonio. ¿Sabes qué es fascinante? Dije, levantándome. Hace 2 semanas, eras la esposa preocupada tratando de salvar nuestro matrimonio. Ahora estás amenazando con acciones legales. ¿Qué papel planeas jugar a continuación? Comencé a caminar hacia la salida, luego me volví. Tienes toda la razón en una cosa. También es tu casa. Vuelve cuando quieras. Solo recuerda, el tiempo ilimitado funciona en ambos sentidos. Y mi tiempo de pensar apenas está comenzando. Regresó 3 días después, llave en mano, esperando entrar en una casa donde un hombre destrozado esperaba para negociar su regreso a sus buenas gracias. En cambio, me encontró en la sala de estar leyendo un libro, completamente en paz. Necesitamos tener una conversación seria, anunció, dejando sus maletas como si se mudara de nuevo permanentemente. Levanté la vista de mi libro, marqué mi lugar y lo dejé a un lado. Absolutamente. ¿Cómo fue tu pensamiento? Parpadeó, claramente desconcertada por mi comportamiento tranquilo. Mi pensamiento. El tiempo ilimitado que necesitabas para decidir si valía la pena tenerme cerca. Tengo curiosidad por saber a qué conclusiones llegaste. Llegué a la conclusión de que ambos cometimos errores y que necesitamos trabajar juntos para reconstruir nuestra relación. Asentí pensativamente. Interesante. Así que, después de toda esa reflexión, tu gran avance es que, ambos cometimos errores. Sí. Y estoy dispuesta a perdonarte por cómo manejaste esta situación si estás dispuesto a reconocer tu parte en nuestros problemas. Casi me reí, casi. Qué generosa de tu parte. Estoy hablando en serio. Mi terapeuta dice que la curación requiere que ambos socios asuman la responsabilidad. Tu terapeuta, repetí, la misma que te ayudó a concluir que yo era la fuente de tu ansiedad. Me ha ayudado a entender que las relaciones son complejas y que la culpa no es productiva. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré nuestra tranquila calle. ¿Sabes qué es lo divertido de toda esta situación? ¿Qué? Pasaste semanas construyendo un caso en mi contra, te convenciste de que era tóxico, pusiste nuestro matrimonio a prueba y exigiste que cambiara todo sobre mí para ganar tu aprobación. Me volví para mirarla. Pero nunca hiciste la pregunta más importante. ¿Qué pregunta? Si yo quería seguir casado con alguien que necesitaba que yo fuera el villano en su historia. Su expresión de confianza vaciló. Eso no es. Nunca te hice un villano. ¿No lo hiciste? Durante meses reescribiendo nuestra historia, recolectando evidencia de mi supuesta toxicidad, presentando ultimátums disfrazados de oportunidades de crecimiento. Negué con la cabeza. Convertiste nuestro matrimonio en un tribunal donde eras juez, jurado y fiscal, todo a la vez. Estaba tratando de mejorar nuestra relación. No, estabas tratando de evitar asumir la responsabilidad de tu propia infelicidad. Es mucho más fácil culparme a mí que hacer una autorreflexión real. Se sentó pesadamente, luciendo más pequeña que cuando había entrado. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me senté frente a ella, mi decisión ya tomada. Estoy diciendo que tuviste tiempo ilimitado para decidir si valía la pena conservarme. Bueno, yo usé ese mismo tiempo para decidir si tú valías la pena. El silencio se extendió entre nosotros. Y... susurró. Y he llegado a mi veredicto.
Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila, pero final. No quiero estar casado con alguien que me ve como un problema a resolver en lugar de un compañero a quien amar. No es así como te veo. ¿No es así? Porque durante 4 meses, cada interacción que tuvimos fue filtrada a través de tu interpretación terapéutica de mis supuestos defectos de carácter. Cada conversación se convirtió en evidencia para tu caso sobre por qué necesitaba cambiar. Empezó a llorar, pero estas no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Eran las lágrimas de alguien que finalmente entendió que las acciones tienen consecuencias. Puedo cambiar, dijo desesperadamente. Puedo dejar de ir a ese terapeuta. Podemos empezar de nuevo. ¿Puede? ¿Puedes qué? Fingir que no pasaste meses destruyendo sistemáticamente nuestra relación mientras te convencías de que la estabas salvando. La gente comete errores. Esto no fue un error. Fue una campaña calculada para reescribir todo nuestro matrimonio para que nada fuera nunca tu culpa. Me levanté de nuevo, sintiéndome extrañamente ligero. Y la parte más aterradora es que casi me convenciste. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante un tiempo, realmente comencé a preguntarme si tenías razón. Si realmente era esta presencia tóxica arruinando tu vida. Eres muy buena en lo que haces. Me miró con algo parecido a la esperanza en sus ojos. Entonces, ¿entiendes por qué sentí que necesitaba ayuda? Entiendo que sentiste que necesitabas validación para una historia que ya habías decidido contar. Y encontraste a un profesional dispuesto a darte esa validación a cambio de dinero. La esperanza murió en sus ojos. La persona con la que me casé me habría hablado directamente sobre los problemas en lugar de construir un archivo secreto. Habría asumido la responsabilidad de su propia felicidad en lugar de hacerme responsable a mí de ella. Habría luchado por nuestro matrimonio en lugar de ponerlo a prueba. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Te deseo lo mejor para encontrar a alguien cuya existencia no amenace tu salud mental. Alguien que esté agradecido por la oportunidad de audicionar para tu aprobación. Se levantó lentamente, la comprensión finalmente amaneciendo. ¿Realmente estás terminando esto? No, corregí. Tú terminaste esto hace 4 meses cuando decidiste que yo era el enemigo. Solo estoy reconociendo la realidad. Cogió sus maletas, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. ¿Y si me equivoqué en todo? Sonreí, pero ahora había tristeza en ello. Entonces habrás aprendido algo valioso para tu próxima relación, y yo también. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Me quedé allí un momento escuchando la casa silenciosa, luego cogí mi libro y continué leyendo. Por primera vez en meses, no tenía que analizar mi propio comportamiento ni caminar sobre cáscaras de huevo ni defender mi derecho a existir sin ser etiquetado como tóxico. Finalmente era libre de ser yo mismo. Y yo mismo era una compañía bastante genial.